Buen día, este video es básicamente para orientar a las personas que de pronto tengan alguna inquietud sobre el manejo de Excel. Uno de los primeros elementos que hay que tener en cuenta es que usted en Excel puede trabajar de manera manual o de manera pues programada. Entonces usted puede trabajar con los datos desagrupados y se apoya en las herramientas que le brinda Excel, o con los datos agrupados, pero entonces esta tabla de frecuencias que usted va a construir tiene que hacerla entre comillas de manera manual para que los valores le salgan lo más cercanos posibles a la realidad. Entonces, pues primero voy a mostrar cómo se haría con los datos agrupados en una tabla de frecuencias, en donde tienen que construir los intervalos debido a que primero tengo una gran cantidad de valores. Fíjense que tengo varios valores, tengo 50 valores y no hay un solo tipo de datos, ¿sí? Entonces son valores decimales, por lo tanto se requiere la construcción de una tabla de frecuencias. Y se requiere utilizar intervalos. En este escenario, lo primero que vamos a hacer pues es organizar estos datos con la herramienta de edición. Le dan acá en ordenar y filtrar y pues le dan ordenar del menor al mayor. Y con eso pueden entonces localizar cuál es el dato menor y crean una celda para anotar el dato menor y una celda para anotar el dato mayor. ¿Cómo se trabajan las fórmulas en Excel? Ponemos en el teclado, buscamos el símbolo del igual, Shift igual, seleccionamos la celda mayor, la restamos con la celda menor y le damos Enter. Automáticamente, pues yo aquí ya tengo una programación hecha, ustedes se dieron cuenta que cambiaron varios valores, pero pues lo ideal es que ustedes vayan creando la tabla. ¿Cómo sabemos cuántos intervalos va a tener nuestra tabla? Usualmente se hace con una fórmula, hay dos formas de hacerlo. La primera es la fórmula de Sturges, que esa la conocieron el año pasado en séptimo, y la segunda que es calculando la raíz cuadrada del número de datos. En este caso son 50 datos, pues será la raíz cuadrada de 50. Se toma en consideración qué valor, pues el valor entero más cercano. Entre 6,64 y 7, el más cercano, el entero más cercano es 7. Luego entonces nuestra tabla de datos va a tener 7 clases, es decir, 7 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 intervalos. La amplitud, el rango dividido entre el número de clases. Entonces esto es cuestión de utilizar pues básicamente la tecla de el igual, seleccionan el rango, la tecla de dividido y seleccionan la clase. Luego de que ya tienen los intervalos, entonces vamos a crear las marcas de clase. ¿Cómo se crea la marca de clase? Sumamos los dos datos y dividimos entre 2. Con este símbolo lo que hacemos es dar clic y desplazamos la fórmula hasta el final. Fíjense que no se van a demorar mucho construyendo la tabla de frecuencias. La frecuencia absoluta tienen que hacer conteo. ¿Cuántos datos hay mayores que 4,2 pero menores que 7,41? La frecuencia relativa pues ya sabemos que es el dato. Cada una de estas frecuencias divide entre el total de datos. En este caso vemos acá la fórmula. Frecuencia absoluta dividida entre 50. Y cuando le damos Enter, entonces podemos arrastrar la fórmula. Estas dos son dos formas diferentes de calcular el promedio o media aritmética. Entonces, lo primero que hacemos es poner en la parte superior de la tabla cuáles valores se van a multiplicar. Frecuencia relativa y marca de clase. Aquí me falta el simbolito. Entonces, y marca de clase. Luego fijamos la fórmula nuevamente. Shift igual. Entonces, frecuencia multiplicada por marca de clase y le damos Enter. Cuando arrastramos esta fórmula, automáticamente Excel nos hace el cálculo y nos dice que el promedio es de 15,51. Otra manera de hacerlo es con la frecuencia absoluta. Multiplicamos la frecuencia absoluta, pero esta sumatoria al final tendrá que dividirse entre 50. ¿Por qué? Porque pues es el total de datos. Cuando trabajamos con la frecuencia relativa no es necesario hacer la división porque recordemos que ya en la división, en la frecuencia relativa, ya se ha hecho la división entre 50. Es por eso básicamente la diferencia. Arrastramos los valores, nos da 775, que al dividirla entre 50, fíjense acá, nos da 15,51.
De color verde tenemos cómo se calcula la varianza de forma manual para datos agrupados en una tabla. Ponemos la frecuencia relativa, que está acá de color azul, multiplicado por la marca de clase menos directamente el promedio elevado al cuadrado. En el teclado tendrán que buscar este símbolo de elevado para poder hacer la fórmula. Nuevamente desplazamos, vemos que la sumatoria de esos valores es 18,8 y esa es nuestra varianza. Si aplicamos la segunda fórmula, al final tenemos que volver a dividir entre 50 y nos va a dar el mismo 18,8. Eso sería si los datos estuvieran agrupados en tablas con intervalos, pero también se puede con datos desagrupados. Entonces le damos el símbolo de igual, escribimos las letras B, A, R, seleccionamos este, ¿por qué? Porque el primero hace referencia a población cuando se trabaja con 500 datos, 100 datos, 1000 datos, y este que es para muestras porque son pequeñas cantidades, ¿listo? Entonces vamos a seleccionar doble clic y luego nos desplazamos con la flecha hacia la izquierda hasta donde tengamos los datos, presionamos la tecla Shift, la letra Control y le damos la flechita hacia abajo para seleccionar todos los datos. Enter. Luego de que le damos Enter, pues ya me dice que la varianza es de 18,91. Automáticamente Excel hace los respectivos cálculos. Y fíjense que este valor no difiere tanto del valor que nos da la tabla con datos agrupados. Eso es algo interesante en la estadística porque a pesar de que uno está agrupado y el otro desagrupado, los valores no van a diferir. La media. En la media hacemos el mismo ejercicio. Igual, y aquí vamos a poner media o promedio. Mejor trabajemos con el promedio. Y vamos a seleccionar, igual que cuando hicimos la varianza, todos los datos Enter. Y el promedio o la media nos da 15,50. Fíjense que este 15,50 no varía tanto con respecto al 15,51. Entonces se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. Desviación estándar, Shift igual, palabra raíz, paréntesis y decimos a qué valor le queremos sacar, calcular la raíz cuadrada y ya automáticamente el ejercicio nos da el valor de la desviación estándar. Para los gráficos, entonces ustedes deben acá en insertar, seleccionar, pues crear el gráfico que necesiten, en este caso el histograma. Y aquí les voy a mostrar si de pronto no les sale directamente la gráfica, le vamos a dar seleccionar datos, en editar. Acá en este caso yo puse los límites, si se fijan acá, límite superior, los valores de los límites superiores. Y acá, en donde están los datos, pusimos las frecuencias absolutas para que me dé la altura de cada histograma. Si se quiere hacer, digamos, para que se vea como lo vimos en las diapositivas, si ustedes se fijan, no se ve la separación de las rayitas, entonces será cuestión de copiar la imagen, pegarla en Paint y hacerle los arreglos. Por ejemplo, acá debe quedar el primer intervalo desde 0 hasta desde 4,20 hasta 7,41, entonces habrá que correr estos datos y poner las líneas respectivas para que se discrimine cada barra del histograma. Si ustedes quieren también calcular, construir el diagrama de caja, bastará con que seleccionen los datos, pero tengan en cuenta que el diagrama de caja solo se construye con los datos desagrupados. Entonces acá en donde dice serie 1, si ustedes se fijan acá cuando yo le doy valores de la serie, uno le da clic y selecciona pues los datos desagrupados y después de que le da a aceptar pues ya automáticamente el programa crea el histograma, el diagrama de caja, donde me muestra cuáles son los datos atípicos, los datos inferiores superiores, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. No es más, muchas gracias.